Le damos la bienvenida a Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Este contenido se encuentra en nuestro sitio web c.mil.pe, en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Las opiniones expresadas en este contenido son de responsabilidad del orador y no reflejan necesariamente la opinión de nuestro Centro de Estudios o del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Soy Farid Cajat y el tema del podcast de hoy es el argumento del gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel, según el cual el control del corredor Filadelfia, que está en la frontera entre Gaza y Egipto, es fundamental para la seguridad de Israel y por ende no puede firmar un acuerdo de cese al fuego que no implique ese control. Digamos que pondría esto en perspectiva histórica y diría que Israel siempre ha legado a defenderse de amenazas que no existían cuando adoptó las decisiones iniciales que dieron lugar a las confrontaciones. Por ejemplo, Israel alega estarse defendiendo de Hamás, pero Hamás no existía en 1948 cuando 750.000 palestinos fueron forzados a marchar al exilio. No existía en 1967 cuando Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza y luego empezó a construir asentamientos para colonos judíos, todas ellas prácticas ilegales según la opinión consultiva de julio pasado de la Corte Internacional de Justicia, la misma que dirimió el diferendo limítrofe entre Chile y Perú, o que Hezbollah no existía cuando Israel invadió el Líbano en 1978 y en 1982, que surgió en respuesta a la invasión del Líbano por parte de Israel en 1982. Lo mismo podría decirse respecto a el corredor Filadelfia. Estamos adjuntando un mapa para que quien vea esto en video pueda ubicarse en él. Habría que empezar diciendo que Israel controló el corredor Filadelfia cuando ocupó Gaza entre 1967 y 2005 y que fue durante la ocupación israelí de Gaza y estando bajo control israelí el corredor Filadelfia que surgió Hamás en Gaza en 1987. Hamás no solo se creó como grupo armado en Gaza durante la ocupación israelí y en un periodo de tiempo en que Israel controló el corredor Filadelfia, sino que además Hamás a partir de 1987 no hizo sino fortalecerse en Gaza en el plano militar. Cuando Israel se retira de Gaza, pero manteniendo el control de las fronteras territoriales, el espacio marítimo y el espacio aéreo de Gaza, se produce un enfrentamiento entre las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina y Hamás, en el que este último derrota a las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, Hamás se creó y se fortaleció militarmente cuando Israel ocupaba el corredor Filadelfia. No queda claro, por ende, porque ahora sí sería una garantía necesaria de seguridad. En segundo lugar, el paso fronterizo por el cual se produjo el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 fue el paso entre Gaza y Israel. No fue a través del corredor Filadelfia. Israel tenía cercado físicamente Gaza con vallas, sensores, tropas, drones que vigilaban los movimientos y aún así se pudo producir el ataque de manera sorpresiva del 7 de octubre de 2023. Entonces, nuevamente, el control del corredor Filadelfia no parece brindar garantías inequívocas de seguridad como las que alega obtendría el gobierno de Netanyahu. Y por último, habría que decir que cuando en abril, fines de abril de este año,
el gobierno israelí consideró una propuesta de paz que hablaba del retiro israelí de toda Gaza y no se mencionaba el corredor Filadelfia. No se mencionaba el corredor Filadelfia simple y llanamente porque Israel aún no lo había capturado. Si el control del corredor Filadelfia era tan importante para la seguridad de Israel, ¿por qué le tomó tras su incursión en Gaza 7 meses capturar ese corredor? ¿Por qué no lo hizo desde el primer día? Bueno, todo parece indicar que el corredor Filadelfia es el nuevo pretexto del gobierno de Netanyahu para no lograr un acuerdo de cese al fuego, acuerdo que no quiere firmar por sus propias razones políticas, porque un cese al fuego podría implicar, uno, que tenga que dar explicaciones por las fallas de seguridad que condujeron a los ataques del 7 de octubre de 2023, porque podría implicar el reinicio de los juicios contra Netanyahu por corrupción, porque eventualmente tendría que dar explicaciones por un proyecto de reforma de la justicia que dividió profundamente a la sociedad israelí y que pretendía coartar la independencia del único organismo contralor del poder del Ejecutivo, dado que el Ejecutivo en un sistema parlamentario cuenta con mayoría en el Congreso, que será la Corte Suprema de Justicia. Y además tendría que dar explicaciones por el hecho de que casi un año después de iniciadas las operaciones militares, Israel no ha logrado ninguno de sus dos objetivos fundamentales en Gaza, la derrota militar de Hamas y la liberación con vida de los rehenes israelíes. Por lo demás, no es obvio que el corredor Filadelfia haya sido usado en meses recientes para el envío de armas desde Egipto hacia Gaza para ser utilizadas por Hamas contra Israel. El periodista israelí Alon Ben David de Canal 13 de ese país decía que las fuerzas de defensa israelíes, es decir, las Fuerzas Armadas de Israel, no habían encontrado ningún túnel en el corredor Filadelfia que llegara hasta Egipto, ¿no? Y que por ende pudiera servir para transportar clandestinamente armamento de Egipto a Gaza. El mismo periodista decía que el 80% de las armas con las que contaba Hamas en Gaza eran de producción local. En esto coincidía, según un reporte de la revista británica The Economist, con la estimación de las propias fuerzas de defensa israelíes, las Fuerzas Armadas, que alegaban que la gran mayoría de túneles habían sido ya destruidos por Egipto desde su lado de la frontera, por ende no habría necesidad de Israel de controlar el lado gazatí de la frontera con Egipto, y que los túneles que sí encontró desde mayo, cuando Israel ocupa el corredor Filadelfia, no habían sido utilizados en años. No aclaran la información si llegaban hasta Egipto. En una entrevista en septiembre de este año, Nadav Argaman, ex jefe del Shin Bet, el Servicio de Inteligencia Interior de Israel, decía literalmente: no hay conexión entre las armas en la Franja de Gaza y el corredor Filadelfia. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas israelíes creen que la mayoría de las armas no solo fueron fabricadas en Gaza, sino que la mayoría de los componentes que se introdujeron en Gaza para la fabricación de esas armas en poder de Hamas entraron a través del paso fronterizo de Rafah. Es decir, no entraron a través de túneles subterráneos, sino del paso aduanero y migratorio, el único que existe entre Gaza y Egipto, porque muchos de esos materiales eran materiales de uso dual, es decir, podían tener tanto fines civiles como militares, es decir, habrían entrado por ende de manera legal, y no se descartaba que algunos hubieran entrado de manera ilegal, pero no a través de túneles subterráneos en el corredor Filadelfia. De hecho, el jefe de Estado Mayor del ejército israelí,
Herzi Halevi, decía que sus fuerzas estaban listas para actuar de manera en que decidiera el gobierno israelí, tanto si decidía mantener el control del corredor Filadelfia como si decidía no hacerlo, con lo cual en la práctica estaba contradiciendo explícitamente al primer ministro Netanyahu, porque decía que se podía mantener un control electrónico y a través de drones del paso fronterizo, y además se podía reforzar ese control del lado gazatí de la frontera con la cooperación de Egipto, como ya ha ocurrido en el pasado, para controlar la posible construcción de túneles que atraviesen el corredor Filadelfia. Lo mismo sostiene Benny Gantz, quien es líder de la oposición, pero que fue jefe de Estado Mayor del ejército israelí y fue parte del gabinete de guerra de Benjamín Netanyahu. Por lo demás, el argumento del corredor Filadelfia no tiene paralelo en Cisjordania, donde Israel también ha incursionado y está controlando proporciones crecientes de territorio. En Gaza uno puede alegar que en el corredor Filadelfia estaba Hamás de un lado y el desierto del Sinaí del otro, un desierto en donde las fuerzas militares egipcias que pueden estar desplegadas allí están limitadas por los acuerdos de paz, en número, quiero decir, por los acuerdos de paz suscritos con Israel. Pero en Cisjordania, que solo tiene frontera con Jordania, además de con Israel, de un lado está la Autoridad Nacional Palestina, controlando los poblados, no la frontera, y ya mencioné que la Autoridad Nacional Palestina combatió a Hamás en Gaza y perdió en ese combate, y limita la presencia de Hamás en Cisjordania, y que además la frontera del lado palestino, de los territorios ocupados de Cisjordania, está bajo control de Israel, y del lado jordano está bajo control de Jordania, un país que no solo tiene un control más eficaz de la frontera con los territorios ocupados que el que tiene Egipto de su frontera con Gaza, sino que además, digamos, es un país que colabora en labores de seguridad con Israel. Por ejemplo, Jordania colaboró con Israel interceptando algunos de los cohetes y drones lanzados contra ese país por el régimen iraní en abril de este año. Pues aquí el propósito de la operación israelí en Cisjordania y probablemente también en Gaza tenga más que ver con el interés de buena parte del gabinete, la mayoría del gabinete de Netanyahu, de controlar ambos territorios y colonizarlos, digamos, de manera progresiva en el caso de Cisjordania y de nueva cuenta en el caso de Gaza. Y esa es la explicación de que en su propuesta para un cese al fuego Israel también plantee, como se podrá ver en el mapa que adjuntamos, el corredor Netzarim e intente controlar el paso de la población desplazada hacia el sur de Gaza, de vuelta a sus hogares, ahí donde todavía estén en pie, al norte de Gaza, atravesando el corredor Netzarim. El corredor Netzarim no puede, el intento de controlarlo no puede justificarse por razones de seguridad, ¿no? Entonces todo parece indicar que aquí lo que está en juego es la voluntad de un sector del gobierno israelí, con la anuencia de Benjamín Netanyahu, de avanzar en el proceso de colonización antes de que se produzcan las elecciones en Estados Unidos, dada la posibilidad de que gane Kamala Harris. Esto no había ocurrido antes en Cisjordania, porque todo parecía indicar hasta hace unas semanas que quien iba a ganar era Trump, y Israel podía darse el lujo de esperar el triunfo de Trump para actuar en Cisjordania. Ahora que ya no es claro que Trump vaya a ganar, se habrían acelerado las decisiones en esta materia, y ministros como Ben-Gvir y Smotrich son, digamos, quienes sustentan la mayoría parlamentaria que le permite mantenerse en el gobierno
a Benjamín Netanyahu. Por ende, sea por convicción, sea por conveniencia, Netanyahu está haciendo lo que estos ministros esperan de su gobierno. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Este podcast está disponible en nuestro sitio web cep.mil.pe, en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Le invitamos a explorar nuestra web, a suscribirse a nuestro newsletter y a seguirnos en redes sociales.